Bienvenidos a un nuevo episodio de Presente Podcast aquí en Santa Cruz. Muchísimas gracias por vernos. Yo sé que se van a quedar hasta el final. Además vamos a agradecer a WD Studio. Gracias por el espacio y gracias además por darnos los equipos para que podamos realmente grabar aquí en esta tierra bella. Hoy día vamos a hablar un poquito de los resultados de las elecciones y esta primera semana que ha sido una locura. Para eso me he traído a Albert Ligerón, a Sofi Rojas y a Beto, que ya nos acompaña harto tiempito. Entonces les voy a pedir, por favor, que se vayan presentando. Vamos a empezar por la Sofi. Bueno, muchas gracias, Gabo, por la invitación. La verdad que yo feliz de poder participar en estos espacios, especialmente en Presente, que ya hemos tenido algunas colaboraciones. Bueno, yo soy Sofía, como ya lo habían dicho. Tengo 26 años, soy abogada, soy alumni de Estudiantes por la Libertad y soy parte también de Lola y de No Me Jodas. Así que, bueno, han pasado bastantes cosas esta semana. Han habido análisis que yo creo que podríamos empezar a desmenuzar de una forma bastante interesante con lo anterior y lo posterior para poder entender por qué ha sucedido lo que ha sucedido. Entonces, la verdad que estoy bastante feliz de poder hacer eso con ustedes. Albert. Bien, primero muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación a este programa de Presente Bolivia. Estamos aquí obviamente para poder hacer un análisis general y un poco más específico sobre los resultados de las elecciones. Yo creo que muchos de nosotros, yo tengo 20 años, aquí la mayoría de los jóvenes estamos muy incorporados en este tema de la política y es muy importante que desde los jóvenes igual podamos hacer un análisis. Es verdaderamente preocupante la polarización que está sembrando el resultado de las elecciones a nivel nacional sobre todo y por supuesto, ¿por qué no hablar de Santa Cruz? Santa Cruz ha sido una cuna opositora desde muchos años atrás y es muy importante que ahorita nosotros tengamos mucho énfasis en todo y cada uno de los resultados, tanto en provincias, en las ciudades y en todos los sectores que hay en Bolivia. Y por supuesto, esto nos va a ayudar a decidir por quién debemos votar en las elecciones generales de la segunda vuelta, ¿no? Que básicamente estamos a poco de 2 meses y van a ser muy importantes los análisis que vayan de aquí en adelante para poder definir el futuro de Bolivia. Y Beto. Bueno, yo soy un invitado recurrente ya, siempre paro en Presente, me gusta bastante. Y bueno, presentación, soy Humberto Ferrell, tengo 20 años, estudio Derecho y hago documentales de historia en mi canal El Diario de la H. Y bueno, es un gusto estar aquí con Sofía, con Albert, también con Gabo, para poder analizar esta coyuntura electoral que ha sido tan interesante, pero a la vez tan preocupante, ¿no? Es una coyuntura la cual nos invita a analizar profundamente cuáles son las razones por las cuales sucedieron estos resultados. Y tenemos que verlas y en este momento vamos a analizarlas, ¿no? Exacto. Adelante. Entonces, vamos a lo que nos compete y es el resultado en una primera instancia. Nos hemos sorprendido todos. Yo estoy muy sorprendido por lo que ha pasado con quién ha ganado las elecciones, el segundo lugar y después quiénes han quedado relegados de esta segunda vuelta. Entonces, la primera pregunta que les lanzo y me gustaría capaz, Beto, puedes empezar respondiendo. ¿Ya? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué se ha dado este resultado? ¿Cuáles han sido las causas para que este haya sido la consecuencia final de las elecciones? Bueno, nos vamos a concentrar en la sorpresa, ¿no? Vamos a concentrarnos en Rodrigo, ¿no? En Rodrigo y Lara, ¿no? Y los candidatos del PDC. Bueno, fuera de toda la situación que se está viendo últimamente, de los relacionamientos que podrían haber existido entre Rodrigo y ciertos personeros del movimiento socialismo, sin embargo, esto se explica de una forma bastante sencilla, de que el país tiene un sector popular sumamente fuerte y un sector indígena a su vez, ¿no? Y la situación ha sido que el dilema y la crisis económica y la crisis política del MAS han causado que gran parte de la población se sienta sumamente descontenta, inclusive el sector popular. El sector popular lo han perdido. Y ahí es donde entra el capitán Lara y entra Rodrigo Paz. Específicamente el capitán Lara, porque creo yo de que gran parte del porcentaje, si no es que un 80%, 70%, se debe al señor Lara, ¿no? Y bueno, estos sectores populares, los cuales están descontentos con la situación del país, sin embargo, no logran empatizar ni logran conectar con los candidatos, tanto Samuel Doria Medina, como Tuto Quiroga, como Manfred, y no logran empatizar con ellos y no logran conectar con ellos. Quizás también forma parte de una mala estrategia de campaña por parte de estas personas, ¿no? Estos candidatos, los cuales se distrajeron haciéndose guerra sucia, lanzándose spots malos o tocando puntos familiares, incluso, que eso me pareció bastante bajo. Y sin embargo no vieron de que por otro lado había una campaña de calle, la cual realizaba Lara y Rodrigo, ¿no? Una campaña que iba a las provincias alejadas de La Paz, que iban a los pueblos. Aparte, incluso en la misma retórica uno se ve, ¿no?
Porque uno analiza los planes de gobierno, uno analiza lo que dice Rodrigo y lo que dice Tuto Quiroga. Tuto normalmente le habla a los grandes empresarios. Tuto le habla en el CADEX, por ejemplo, ¿no? Que no lo invitaron a Rodrigo, por cierto, y se hizo un gran escándalo, ¿no? Hubo gente ahí con panfletos y todo. Pero Tuto le habla a los grandes empresarios, a las grandes corporaciones, pero Rodrigo le habla al comerciante, le habla a ese pequeño comerciante, y propuestas irrisorias y sumamente raras, como incluso la eliminación de una aduana, llama la atención para aquellas personas, ¿no? Porque viven el día a día de la corrupción y de las extorsiones de la aduana, ¿no es cierto? Pero dar ese tipo de discursos demagógicos normalmente no representan de ninguna manera una solución más adelante. Hay que comprender los errores que tuvo la derecha para que el centro izquierda de Rodrigo, y yo creo que sí, la izquierda como tal, aunque es bastante difuso, ¿no?, la situación de Lara, logren imponerse, ¿no? Y el hecho de que no hayan podido captar el sector popular del país, que es sumamente grave y sumamente preocupante, ¿no? Y es algo que históricamente ha sucedido. Claro. Ese es mi análisis. Está interesante. Creo que se resume en el sector popular, ¿no? Sí. ¿Tú, Sofi? Yo la verdad creo que es importante también empezar a ver este tipo de encuestas que ven cuál es la preocupación de los bolivianos. De hecho, que unos días antes de las elecciones salió, por ejemplo, la encuesta del Atlas, que con un 60% aproximadamente, la mayor preocupación de los bolivianos es la corrupción, ni siquiera la hiperinflación o la economía. En ese sentido, entonces, si tienes un ícono como el Capitán Lara para las personas en general por todo lo que ha sucedido a raíz de haber desmantelado ciertos casos de corrupción con el tema de la policía, se han sentido identificados. Es más, a mí me ha parecido muy acertado Nitel en su momento cuando decidió sacar una encuesta vicepresidencial, en la cual el Capitán Lara estaba con 26% y Medrano con 11%. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz también Medrano es un referente de anticorrupción por sus videos en TikTok, con el tema de los churupis, etc, etc. Entonces, cuando se entiende, digamos, realmente cuál es la preocupación de los bolivianos, las personas empiezan a tener un discurso con el que se empiezan a sentirse representados y tener esta identidad. Porque al final, no nos olvidemos que la razón de por qué Evo Morales siempre ha arrasado las encuestas, sea o no encuestas, sino en los resultados, en los resultados, sea o no fraude, porque obviamente para disimular el fraude tiene que ser un porcentaje bastante chico, eso hay que reconocerlo. Vivimos en un país que el 70% de las personas se identifican como indígenas. Entonces, el voto representativo, el voto identitario y además el voto reaccionario es muy importante en el país. Se basa simplemente en sentimentalismos bastante graves, hasta incluso por parte de la derecha boliviana, que siempre lo pongo entre comillas, pero eso lo podemos analizar en otro momento. Hasta incluso por parte de la derecha boliviana, de por sí tampoco le interesa tanto la propuesta del candidato, sino que sea una persona que abiertamente diga que es de derecha, que abiertamente quiere que odia al socialismo, por decirlo así. Entonces, son puros sentimentalismos, pero más que todo el voto popular no se maneja tanto por ideologías. En realidad se maneja por el candidato con el que se sienta que es alcanzable, con el que sabe que puede dialogar. Si uno escucha, por ejemplo, los discursos, no sé, de Andrónico Rodríguez, de Mariana Prado, de Evo Morales, de Eduardo del Castillo, siempre su solución máxima es el diálogo. ¿Pero por qué hacen eso? Porque ellos saben que este tipo de voto popular indígena se siente a salvo con un presidente que sea más alcanzable, que se sienta más como ellos. Entonces, son muchas cosas que analizar y la verdad que por eso digo que a mí no me ha sorprendido tanto el crecimiento de Rodrigo en ese sentido, porque igual cuando ya empezó a tener un poquito más de cámara, ya se podía presenciar de una segunda encuesta que tenía un 2%, casi 3, a casi 10% en la última. Entonces, porcentualmente hablando, es un crecimiento demasiado grande. Entonces, era lógico de que en los resultados iba a volver a tener este crecimiento, peor si es sumamente centrista y es maleable, y aparte es una cara nueva para la mayoría de la gente que no lo conoce, porque claramente los tarijeños ahorita no están muy felices, que digamos, y con justa razón, pero más que todo han votado obviamente por su vicepresidente, por el Capitán Lara, que en realidad debe ser el nuevo en este caso, y hasta incluso le ha quitado el voto popular que tenía Manfred, porque si no era el Capitán Lara, porque ya ni siquiera es para decir Rodrigo a estas alturas, era Manfred, porque yo que soy cochabambina, yo sé que la mayoría de los votos de Manfred en realidad vienen de un voto popular también, porque Manfred en Cochabamba ha sido más enfocado en cierto tipo de planes o discursos un poco más populares.
Tal vez no me esperaba que sea Rodrigo en este caso, pero sí ya con las últimas 2 encuestas que salieron se veía que ya estaba en crecimiento y como digo, como es bastante centrista, tiene esa parte en la que es un poquito más sencillo de adecuar a cierto tipo de discursos. Entonces, Claro. ese para mí es un problema, pero al final le ha servido, por lo que digo. La gente al final no se maneja por ideología, sino por el que se siente identificado, representado y también porque es reaccionario, ¿no? ¿Y tú, Albert, qué nos puedes decir de este fenómeno? Bueno, muy de acuerdo con las dos perspectivas. Hay algo que dejar muy en claro, y lo dijo exactamente Sofía. Bolivia es un país que se siente representado más que todo por el populismo y por el sector popular. En los resultados, un 32% de Rodrigo Paz nos dejó en claro de que la derecha nunca ha podido ser unida. Tenemos básicamente dos candidatos de una derecha, por considerarlo así. Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, que al inicio, en diciembre del 2024, ya casi 6 meses antes de las elecciones, ellos anunciaban su supuesta unidad y muchos personajes políticos se fueron sumando, Carlos Mesa, Amparo Vallivian, el sector de Luis Fernando Camacho y demás sectores, fueron sumándose a este bloque. Y nadie se esperaba que el 22 de abril un personaje que es senador inscriba su candidatura, y principalmente lo hizo con un joven orureño, si no me equivoco, con Careaga, De Potosí. que de Potosí, lo hizo con él, y nadie se esperaba de que una renuncia, y luego que Rodrigo Paz salió por la calle y lo encontró al capitán Lara y dijo: ¿querés ser mi vicepresidente? Lo aceptó. Nadie se esperaba que ese detonante, una pequeña renuncia, haya dado con una elección presidencial. Y es un número bastante abrumador porque son 5 puntos porcentuales por sobre el segundo. Y eso nos ha dejado en claro de que la guerra sucia, la pelea entre opositores que hubo entre Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, no le sirvió para nada más que para beneficiar a un tercero o un quinto, que hay que dejar en claro. Rodrigo Paz, en las primeras encuestas, que si son pagadas o no son pagadas, eso es un tema X, estaba en quinto lugar, incluso muy por debajo de Johnny Fernández. Y cada encuesta que salía iba subiendo. Subía un cuarto y en la última encuesta estaba en tercer lugar. Y justamente una semana antes de las elecciones nos dio por resultado como ganador en el 17 de agosto. De hecho, yo te acotaría allí algo. No hay que olvidarnos que el voto de Rodrigo no solo es popular, sino que también, por lo centrista que es, ha podido encantar a gente de derecha. Y justamente, bueno, lo de Jaime siempre es interesante de analizar porque la verdad que está moviendo bastante su opinión, sí. Y hasta incluso hay gente que le exige que dé su opinión, que en mi opinión no tiene derecho de decir por quién va a votar y a quién va a apoyar, pero cada vez que Jaime dice, ok, este partido es tantos o tal cosa, ya la gente empieza a inclinarse con esa idea, ¿no? Pero a lo que me voy con esa parte de derecha, y tocaste un muy buen punto con el tema de la guerra sucia, tiene votos también de la derecha Jaime Paz, diré Rodrigo Paz. Por el tema de la guerra sucia, por el tema de que ya son los mismos políticos, por el tema de que ya están cansados, porque realmente ni Tuto ni Samuel han podido conectar ni siquiera con el público de derecha, o sea, como digo, hasta ese mismo voto es reaccionario porque simplemente se vota porque se necesitaba sacar al MAS y ya. Exactamente. Cuando vos veías la papeleta incluso, veías una papeleta de diferentes colores, veías a los mismos políticos de siempre, lo veías a Samuel, lo veías a Tuto, que ya desde hace muchas elecciones están ahí, pero hay algo que nosotros, en tema político, los lugares, uno lo puede ver, o bien el centro, o bien la izquierda, o bien la derecha, de todos los candidatos que había, te ibas al final, había una persona que no estaba muy metida en el ámbito político, por no decir mediático, veías aún más fragmentado, veías aún más que viene como resultado de una crisis económica que la población se ha dado cuenta y para nada iba a votar por ellos. Veías a los mismos políticos de siempre, lo veías ahí a Manfred, lo veías ahí a Tuto, a Samuel, valga la redundancia. Veías quizás una esperanza política para un bloque popular que era Andrónico Rodríguez, pero lastimosamente nos dejó con sabor a poco muchas personas, incluso yo que apoyé a la derecha en estas elecciones, me esperaba mucho de Andrónico Rodríguez. Pero
quizás por eso nunca quiso asistir a uno de esos debates, y cuando asistió el debate abrió la boca y nos dimos cuenta que no era una persona preparada, no era y, eso muy que, ilustrado que decían, ¿no? y eso que es profesional en ciencia política. Y gran parte de los diputados y senadores decían cosas buenas de Andrónico, inclusive gente que era de la oposición decía, por algo, bueno, 5 años se quedó, digamos. Hasta Marcelo No, Claure. Porque no poca gente. Pero yendo de vuelta al tema de la derecha como tal, ¿por qué pasaron estos resultados, ¿no? Yo creo que no hubo ni siquiera un intento de acercamiento Yo creo que a esos no. sectores. Yo también en creo que no parte. les interesa. No les interesa. ¿Sabes? Por ejemplo, yo veía, y por ejemplo, vimos los spots, ¿no? De JP, ¿no? Que iba a Estados Unidos, un parqueo de un mall, y decía, bueno, mi tarjeta, mi Golden Card, bueno, mi tal card, que no sé qué, Sí, sí, mi sí. Premium Card. Esto es un problema que tenemos todos los bolivianos. Lo siento, amigo, pero no es No verdad. es un- Aparte, por ejemplo, el cierre de campaña, sin ir muy lejos, ¿no? El famoso tutor Roland, ¿no? O sea, ¿eso a quién atrae verdaderamente? ¿Atrae a aquellos sectores que tienes débil o atrae o reafirma a aquellos que ya tenías ganados completamente? O, por ejemplo, parar yendo a tradición carnavalera, obviamente ahí hay gente que te va a votar. ¿Me entendés? Porque la idea de un vicepresidenciable, sin ir muy lejos, es cubrir las falencias identitarias que puedas tener vos como candidato. Y ¿sabes qué? Es muy interesante el tema que tocas. ¿Por qué? Porque lo único bueno que tiene Juan Pablo Velasco ahorita es que no tiene marca política. Entonces es el único ahí que realmente puede aflojar cintura. Tuto, que afloje cintura y que ya empiece a ser un poco más Difícil. popular, va a ser muy difícil. Pero Juan Pablo, como no tiene una marca ya establecida, todavía Pero puede. es que ¿sabes Y cuál de es hecho el que hace problema? poco está empezando a subir TikToks en el mercado. Claro. Pero eso es lo que se tiene que Pero- hacer. O sea, hay que No. darse cuenta de que hay que empezar a cambiar cierto tipo de estrategias que no es solo para ganar, sino porque estás en un país en el que realmente tienes que escuchar la necesidad de la gente. Se dieron Exige. cuenta, parece, ¿no? Yo creo que tiene cintura política, pero no tiene cintura social. Mm-mm. Es decir, Juan Pablo Velasco es un jailón alienado. Sí, obvio. Y es la un presidente. gente lo va y lo ve como lo que es, ¿no? Y sus acciones también lo han determinado. No está mal ser jailón alienado, nadie dice eso, Claro. pero creo que si estás yendo por un puesto de representación, si te juega en contra, ¿no? Sí. Es que, Sí, ¿sabes qué? claro. También, por ejemplo, mis amigos, Cambas de la UPSA igual, habían unos que me decían, sí, JP es cruceño todo, pero es el término de cambásico, ¿no? Hay que le dicen Ujú. mucho, ¿no? Y es difícil agarrar y quitarte ese esmalte que ya tienes bien predeterminado. Porque aparte, otra falencia que puede haber por parte de JP es la situación de su padre. ¿ya? Claro. Esa es una situación sumamente compleja y que precisamente le da margen a Lara para poder hablar de eso, ¿no? Sí. El tema de que su padre ha estado metido en la cárcel por el tema del Banco Fácil, ¿no? No te da mucho margen de acercamiento. Ese es el problema. Es difícil quitar ese esmalte. Por eso yo veía siempre, independientemente de mi posición respecto a Tuto, sea buena, sea mala, lo que ustedes quieran, Tuto nunca ha pasado el 30%. En su historia nunca. Y si alguna vez tocó la presidencia fue también gracias al general Banzer, ¿no? Porque el general Banzer sí se mostraba cercano con la gente. Sí. Porque vos ves, por ejemplo, los spots de los años 90 y ves a Banzer acercándose a los niños, a las caseritas, todo, y ves algo genuino. Yo te lo digo como alguien que ha hecho un documental de Banzer y se veía esa genuinidad, ¿no? Era nacionalista. Y claro, pues. Claro. por eso es que Banzer inteligentemente lo pone de vicepresidente. Y ahorita- Nunca va a poner de candidato de ADN Exacto. oficialmente al señor Quiroga porque es difícil quitarte ese esmalte. Y ahora la Sofi decía algo, ¿no? Es nacionalista. Yo creo que todos los partidos que han gobernado este país Han desde, sido desde el 32 últimamente. han sido nacionalistas. Han tenido algo. La tenido política siempre boliviana es completamente nacionalista. El discurso solamente se ha ido nacionalismo revolucionario Sí. hacia la izquierda y luego el nacionalismo un poco más hacia la derecha. Creo que ese ha sido, digamos, el péndulo político. Pero creo que Zabaleta, ¿no? y digamos, exactamente. Nacionalismo. Yo creo que el capitán Lara y Rodrigo, porque no solamente es Lara, sino Rodrigo, por la herencia de su padre, tienen ese discurso, los dos Claro. muy Sí, nacionalista, claro. y creo que lo han sabido capitalizar. Y eso me lleva de nuevo al tema de la representación, ¿no? Si bien Rodrigo no es de clase popular, Lara sí lo es, y representa literalmente lo que yo podría decir es Bolivia, ¿no? Es esa clase media baja, lo estoy estigmatizando, ¿no? Pero como que Funado. es Víctima la del representación, sistema. además de la aspiración de la única profesión que te da jubilación casi al 100%. Como el ser Paco como una escalera social. Entonces, como que junta varias cosas que al final hacen que el voto identitario, que es 33%, me animo a decir, de este país, quiera votar por alguien que
como Edman Lara y su No. presidente Rodrigo Paz. Sí, no es más, o sea, por eso yo doy el dato de la cantidad de personas que son identificadas como indígenas por un 70%, porque en realidad el voto identitario es el más fuerte en el país. Por eso yo siempre digo que no es un tema de ideologías en cómo funciona Bolivia. De hecho, que el lunes yo tuve una entrevista con la institución económica política de Ecuador y todos estaban felices de que, pucha, en Bolivia ya concluyó el socialismo del siglo XXI. Felicidades, ya tienen dos candidatos de derecha. Primero, que no es cierto, y segundo, en Bolivia no funciona así. En Bolivia no es cuestión de decir, sí, se acabó el socialismo del siglo XXI porque ya no existe el MAS. Primero, porque en Bolivia no se funciona por ideología, sino funciona por quién se siente representado, y por eso también dije lo del nacionalismo. Porque a la gente le gusta ese tipo de discursos. Exacto. Cosa que, a mi parecer, me parece erróneo, no me gusta el nacionalismo. Entonces, ahí viene el problema de por qué la estructura boliviana es tan vaga y de por qué cierto tipo de discursos tan demagogos funcionan. Y además es también que no se vea ese 70%. Creo que Tuto y Samuel han caído en la estadística de el 80% de la población vive en zonas urbanas y nos olvidamos de hacer campaña territorial, algo en lo que Rodrigo sí ha sido acertado, porque tú lo ves en La Paz y iba siempre a reunirse a mercados, a las provincias, Se lo que logró dice quitar por el el trabajo del esmalte. senador también, ha visitado el tema de los rincones más alejados del país, y yo creo que eso también ha tenido sus frutos. Aparte de trabajo hormiga, y en muchos foros que no lo invitaban, por lo que no estaba Sí. arriba de las encuestas, tenía su gente que gritaba, invitan a Rodrigo, Su cartel. aparecían con sus pancartas, estabas al lado Estaba mío. al lado mío, Ajá, sí, estábamos- En gran parte también tienen culpa los medios de comunicación, ¿no? Porque en Bolivia históricamente nos encantan los mártires. De hecho, la razón por la cual Evo Morales sube es también por una martirización, en cierta forma, en su expulsión del Congreso, ¿no? Por eso es que hacerlo mártir a Evo es lo peor que puedes hacerle, porque es lo que lo Sí. revienta verdaderamente. Sí. Y los medios de comunicación al excluir a Rodrigo, por ejemplo, yo nunca estuve muy de acuerdo, la verdad, con el tema de separar dos debates presidenciales, uno para los coleros y otro para los punteros. Eso no me parece personalmente. Y eso hace que la gente vea los medios de comunicación o el establishment económico está en contra de este señor. Así que vamos a ir con él, porque es víctima del sistema tal como nosotros, ¿ves? O sea, ahí Claro. entra también el Y capital, su el discurso capital Lara era, y todo. ¿no? Y el discurso, claro, ese es el discurso. Fuera del factor Doom que hubo con el que le entregó el Exacto. plan de gobierno, porque yo tuve amigos en la UPSA que me decían, sí, full, porque Jaime Doom le dio el apoyo, así que yo lo voté nomás a él, que no sé qué. Y por esa razón, precisamente, hay una cantidad de votos que no digo que sean ni siquiera la mitad, pero sí hay una cantidad representativa que sí son votos de Rodrigo y que los va a perder Rodrigo esos Sí. votos en esta segunda vuelta. Sí, puede ser. Lo va a perder. Ahora, a mí me llama la atención el tema del discurso. Bueno, yo me voy a ir un poco a la parte filosófica, que también porque ahí yo digo de que por eso el socialismo 21 nunca va a acabar en Bolivia con el tema de la victimización, porque al final la idea de este tipo de discursos es que siempre tiene que existir un oprimido y un opresor. Entonces, cuando vos haces mártir o vos haces víctima a alguien, que al final el capitán Lara, además de haber sido considerado como una figura de anticorrupción, también es una figura de víctima del sistema. Exactamente. Entonces, ese es el problema de los discursos que nunca se van a ir y de por qué yo siempre molesto con el tema de las ideas. Claro. Uno se tiene que dar cuenta cómo se están haciendo los discursos. O sea, para mí el discurso socialista es un problema por eso. Sí, y- Porque siempre se va a intentar victimizar a quien sea por algún lado para que funcione. Porque al final, para que pueda ser sustentable, por eso el mismo Marx lo decía, de revolución en revoluciones, porque siempre se tiene que ir cambiando cierto tipo de cosas para que el Estado pueda seguir siendo planificador, para poder tener el control de los medios de producción, para poder hacer esta redistribución de renta. O sea, son esas cositas discursivas que uno tiene que empezar a prestar atención. Claro, y hay una cosa que igual no nos tenemos que olvidar, que en Bolivia lastimosamente estamos divididos. Y cuando nacen las campañas políticas, la mayoría de las campañas de los que quedaron segundos o terceros, nació en Santa Cruz, nació en el oriente boliviano. ¿Y qué es lo que le molestó a las personas de La Paz, de Oruro, de Potosí? ¿Y qué es lo que le molesta hasta ahorita? De que los candidatos o los políticos hayan concentrado su interés en Santa Cruz y no en ellos, porque son casi los últimos. Incluso los cierres de campaña fueron los últimos en La Paz, fueron los últimos en Cochabamba, porque, por ejemplo, Tuto comenzó su cierre de campaña acá en Santa Cruz y terminó en La Paz. Sí. Y Es troncal. cuando uno le pregunta a un ciudadano potosino, un ciudadano orureño, le pregunta si está verdaderamente representado por ese candidato. No, él quiere más a Santa Cruz
no nos quiere a nosotros, les va a dar toda esa persona. Ahí Todo ese Pero, es discurso. victimismo. ¿quién manejó un discurso de que le vamos a dar todo a Bolivia? Rodrigo Paz. En todos sus discursos, Rodrigo Paz decía que Bolivia va a ir primero. Claro, tienes que hablar una lógica de país. Pues. Totalmente. Exactamente. No puedes enfocarte en una sola región, por supuesto, fuera de que sí hay que defender los intereses, ¿no? Del departamento, por supuesto, eso qué duda cabe, pero eso era también la virtud de Paz de Tensor incluso, ¿no? Que te hablaba de país, no te hablaba de un tarijeñismo, por ejemplo, ¿no? Incluso ni siquiera Rodrigo, ¿no? Pero yo creo que Pero- el discurso regional lo adoptas para captar el voto oriental. Claro, pero El descuidas grupo el de otro la lado, pues. Y ahí yo creo que se han cometido el error. Claro, yo creo sí. que Tuto y Samuel han creído que el Oriente Le iba a- definía esta sí. elección. Sí. Sí. Y Sí. se han adelantado por lo menos 5 años. Es que Sí, o debe sea, y haber como sido- no vivieran acá, como si no vivieran acá además, O sea, ¿no? debió haber sido equilibrado, por supuesto, el tema, pero en sí, la joya de la corona no dejaba de ser Santa Cruz a nivel electoral, ¿no? Sí. Porque No creo. No, yo creo que Cochabamba sigue siendo la corona, la si verdad. Tuto Quiroga, si Y Tuto la que Quiroga va a llegó seguir. a eso, si Tuto Quiroga llegó a eso fue también gracias al voto cruceño. Y bastante, porque creo que fue la región donde más le fue bien, ¿no? Pero yo No me honestamente equivoco. les digo de que Cochabamba es uno de los departamentos más fuertes y usualmente es el departamento que define una elección. Es que Por es la medio. cantidad, Sí. más que por el medio, o sea, es por la cantidad de sector popular que existe y por esa tensión ideológica tan cercana que hay por lo que es más chico, más concentrado entre las distintas provincias. Entonces siempre es muchísimo más determinante, según yo. Y como está al medio, igual, o sea, adopta mucha cultura camba, aunque no crean, y también mucha cultura coya. Entonces, es un lugar un poquito más difícil de manejar. Y Lara Y yo- es punateño, ¿no? Lara Y yo es te sumo ahí, punateño. después te doy la palabra. Y además tienes a la dirección del Evo, ¿no? No, El Evo sí, dice trópico, algo, es grave. ¡pum! Se cumple y Cochabamba a veces vota así, porque Cochabamba no solo es la ciudad, sino también son El trópico. exacto, el trópico. Cosa que yo creo que todos tienen que empezar a aprender, porque me sorprende ver a la gente, de verdad, a los citadinos como nosotros, que piensa que de verdad todas las votaciones de todos los años se basa solo en lo que dice la ciudad, como si fuera lo único que Claro. existe en las capitales de los departamentos. Así que, no, o sea, y ese es un problema que tienen los políticos y me sorprende que lo tengan. O sea, ellos deberían ya saber que no es así, ¿no? Claro, y muy importante lo que dijo Gabo, el factor Evo Morales en Cochabamba pegó mucho, porque incluso el voto nulo fue el que ganó en Claro, Cochabamba. Y imagínate eso eso. no lo están mostrando los medios. Quizás Imagínate es un eso. factor muy subjetivo, porque muestran que primero ganó Rodrigo Paz, luego quedó Tuto, Exacto. luego más, luego Samuel y demás cosas. Pero el voto de Evo va a ser bastante decisivo para esta segunda vuelta. Sí. Es un voto nulo que no sabemos si va a cautivar el opositor o lo va a cautivar el centrista. No sabemos eso. Y depende qué dice Evo. Y depende de qué dice Evo. Si Evo dice, bueno, lo apoyamos a Rodrigo Paz, esa cantidad de, creo que fueron 300.000, Ayer lo 400.000 votos, Claro. van a ir para Paz. Yo no sé, yo dudo bastante de que en algún momento Evo le dé el apoyo así directo a Lara, porque si uno se da cuenta, Evo Morales se finiquita completamente si Lara sube. Se finiquita, es una completa chaparización si te das cuenta. Exacto. Y aparte Lara, aparte fuera de que, porque la política no son solo los votantes, también son los dirigentes. Los dirigentes Sí. son sumamente importantes. Y ya Evo mismo en una entrevista en su Causacho un Coca de toda la vida, ha dicho que hay varios dirigentes que se le están volcando. Porque están viendo de que su barco se está hundiendo y está surgiendo un nuevo barco que se llama Capitán Lara. Y aparte Lara, si uno ve, por ejemplo, su entrevista con Cecilia Bellido, bastante buena, la verdad, en la mira, ¿no es cierto? La única que ha dado. Claro, tiene un discurso bastante conciliador con el Chapare. Él dice, y dice también, marca en parte una realidad, porque está mal estigmatizar una región, porque no todos son narcotraficantes o pichicateros, ni mucho menos, porque también hay gente inocente en ese lugar, y hay que Sí, comprender claro. que el narcotráfico no son solo personas que agarran y le dan la coca, sino también gente amenazada. Sí. También son gente que no tiene la oportunidad, que agarran y llegan pichicateros colombianos con pistolas y armas de alto calibre, y naturalmente no les vas a negar el canto de coca, ¿no es cierto? Y eso era lo que decía Lara, ¿no? De que no está bien estigmatizar y que más bien se debería hacer una política más abierta en ese sentido, ¿no? Porque no está bien tampoco estigmatizar una región, no me parece. A mí no me parece lógico. Está bien, es una realidad que en el Chapare sucede eso, es una realidad que la policía está de pintura en el Chapare, Mm. pero tampoco vamos a pedir intervención total o fuerzas armadas o de esto, porque había gente que dice bombardeen y todo, o sea, mal, ¿me entendés? Hay que ver las soluciones más tranquilas para dicho problema, ¿no? Exacto. Sí, o sea, te tomo el punto de los dirigentes porque
En realidad ese es uno de los mayores problemas también de Bolivia. Hay demasiado cooperativismo crónico, entonces siempre va a depender de qué dicen los dirigentes para que les diga a su gente por quién va a votar, porque claramente se ha transado cierto tipo de beneficios a un grupo en específico, que eso es algo que es importantísimo y espero que algún día en Bolivia cambie. Y es verdad, o sea, hay muchos dirigentes que se están volcando a Evo Morales, pero también yo digo, no me sorprendería que Evo Morales acepte las elecciones sabiendo de que el plan de Rodrigo y el equipo de Rodrigo no está bien estructurado, porque ellos saben de que si gana Rodrigo Paz no vamos a salir de la crisis ni de aquí ni a 10 años y la gente va a pedir que ellos vuelvan. Entonces a él le conviene incluso respetar democráticamente, pero yo no creo que jamás diga que va a estar de su lado, porque en su discurso separatista que tiene Evo Morales va a decir de que nunca va a transar con la derecha. Yo creo porque que, para ellos todo es derecha. Todo lo que no Claro, es ellos todo es lo derecha. que no sea ellos de derecha. yo creo que no es necesario que el Evo les diga que voten por Lara. Yo creo que suficiente es que levante la campaña por el nulo y no le juegue en contra como le ha jugado en contra Andrónico. Yo creo que eso es suficiente para que el bloque popular vire hacia el candidato que es Lara y la representación popular que han visto en él. Entonces, y yo creo que ya lo ha hecho, ¿no? El Evo justamente en Causachun hacía eso. Decía, ya no el voto nulo, Lara, sí, las dos derechas, todo lo que quieran, pero voten como sea. Es que para esos Y eso me sectores parece que ya fue. Porque ponerle, para esos sectores van a agarrar y van a ver en la papeleta, van a ver ahí el nombre de Lara y van a ver después al lado Tuto Quiroga. Creen que van a votar nulo. Imagínate, claro. Dirá, para ellos Tuto Quiroga es una amenaza, digamos. ¿Me entiendes? Sí. O sea, para ellos verdaderamente Tuto Quiroga fue la antipatria, ¿me entendés? Sí. Así que hay que ver en realidad si verdaderamente va a haber ese voto fidelidad hacia Evo Morales. Yo lo dudo bastante. Y eso ya le daría la elección, sinceramente. Sí. Y hay otra cosa, ¿no? Solo para terminar este pequeño bloquecito, era el voto que viene desde el tema de los dirigentes. Yo creo que siempre ha sido así. Creo que el MNR, el propio ADN, entendían la lógica, por eso ganaban elecciones con voto universal. Creo que el MAS lo entendió, lo monopolizó y eso es lo que no permite que lo popular apoye, digamos, a un candidato que piense diferente o se vea diferente. O que sea independiente del Estado, que ese es mi problema, por Exacto. lo menos. No son instituciones estatales y tienen que ser independientes del Estado. Y ahora sumo un segundo punto, ¿no? Estamos en la primera semana, como dice el título, antes de esta segunda vuelta, en realidad, que ya vamos a la que estamos entrando. Ya han pasado varias cosas, dentro de ellas es Lara ha salido a insultar a todos, Tuto ha salido a defenderse, tenemos debate ahora de los binomios en TikTok. Entonces, lo primero que les quería preguntar era ¿cómo encuentran esa figura autoritaria que se muestra en redes sociales desde hace mucho tiempo, que si bien no está en los medios tradicionales, pero ya insultaba, ya era un yokai atrevido y con el que la gente se identifica yokai, mucho, ¿no? Y en ese sentido, hay una encuesta, ¿no?, que dice que la juventud se identifica mucho con personajes autoritarios y que tenemos una cierta debilidad por el autoritarismo como en ese rango etario. Entonces, ¿qué opinan de eso? Va a haber porque, a ver, es un menjunje ideológico, el estimado capitán, ¿no? O ex capitán Lara, ¿no? Tiene varias, ponerle lo de los bonos es de izquierda, ¿no es cierto? Y es algo demagógico completamente, ¿no? 2.000 bolivianos de renta de dignidad, ¿no? Para 1.400.000 personas son pues 2.800 millones de bolivianos, ni con 1.000 expresidentes pues te alcanza para financiar eso a partir de la renta vitalicia. Pero tiene también elementos, por ejemplo, y él siempre lo dice abiertamente en las entrevistas sin pena alguna, y eso es bastante preocupante, la verdad, para las personas que, sin importar de izquierda o de derecha, somos democráticos o somos demócratas, su admiración al señor Bukele, ¿no? Porque él mismo dice, porque incluso su partido que él intentó crear se llama Nuevas Ideas, igualito que el partido de Bukele, ¿me entendés? O sea, y ahí tenemos que ver también en el discurso, también entra fundamentalismo religioso y fundamentalismo conservador. Él ha sido candidato a vicepresidencia por Chi. Yo te digo, Lara es un menjunje ideológico de muchas cosas que no me agradan, pero en general es un personaje curioso que ha llegado a empatizar. Eso. Es que el tema es que, ¿quiénes son tus rivales? No hay competencia dentro del bloque popular. Sí, porque yo, por ejemplo, vi cuando fue a votar JP, ¿no? En Santa Cruz. Cuando fue a votar JP en Santa Cruz estaba Branco, estaba Tuto, ahí estaba JP, ¿no? Los tres con sus camisas blancas de seda y con sus gafas, digamos, ¿no? O sea, la gente no se siente identificada, pues naturalmente. Y el cierre de campaña mismo, ¿dónde fue el cierre de campaña del PDC? Fue en el Torno.
Fueron los mercados del torno, ¿me entendés? Y en Ahí La ves Paz la fueron en el diferencia. Prado que hicieron. ¿Ves? Ahí. Ganamos y fue en una gradería. Pura gente de la campaña, ¿no? ¿Me No entendés? había escenario. Claro, es así ese tema. Hay ese nivel y esa visión de que, aparte de que Lara fue víctima del sistema policial, del sistema penitenciario, todo lo que ustedes quieran, y por otro lado, Rodrigo fue víctima del sistema mediático. Así que ahí tenés Que lo dos impulsó. víctimas, ahí tenés dos mártires, los dos, porque hay gente que igual sí ha votado por Rodrigo. Y yo te digo que en esta segunda vuelta, con todo Interesante. esto que dice Lara, toda la votación de Rodrigo, de la gente que votó por el PDC conscientemente por Rodrigo Paz, es decir, gente de centro, o centro izquierda, centro derecha, incluso porque Rodrigo tiene sus declaraciones, ¿no? Tiene sus cosas también del Che Guevara, sus cosas del MIR, todo eso, pero eminentemente yo lo veo como una persona de centro. También ha hablado de capitalismo. A nivel, ¿no? de, a Sí, nivel sí. de las ideas que él expone, por Explotemos la ejemplo, en aduana. sus entrevistas o en su... Claro, no es muy de izquierda eliminar la aduana, no es muy de izquierda bajar 45% a 10% los impuestos a las importaciones de productos que no... Centrista que no, más. ¿me entendés? Ese es el tema. Hay un voto que sí es de Rodrigo, pero ese voto lo perdió. Lo perdió en esta segunda con el tema de Lara. Lo aniquiló. Todo ese voto de ahí que, no sé, del 31 debe ser capaz, bueno, seamos buenos, ¿no? Un 10%, ya. Ese voto se ve patuto. Yo me quiero ir por un poco la parte que dijiste de por qué los jóvenes tenemos tanto la tendencia de ir hacia el autoritarismo. Honestamente es una receta que se ha construido hace muchísimos años. De hecho, que yo siempre le voy a dar la razón a Hayek en ese sentido de Camino de Servidumbre es una maravilla porque te explica paso por paso cómo es tan fácil que la gente caiga en ese tipo de discursos, pero voy a usar la Constitución boliviana para explicarlo. La Constitución boliviana es tan grande porque 400. tiene 80, o sea, reconoce 80 derechos que las personas realmente creen que el Estado se los tiene que garantizar, que se permite que hasta incluso se tenga que planificar cada parte de su vida y eso a la gente lastimosamente le gusta. O sea, le gusta de tenerla fácil, le gusta el discurso del bienestar, del vivir bien, el paternalismo. O sea, todo ese tipo de cosas inminentemente te van a llamar a un autoritarismo porque no es posible que el Estado pueda cumplir ese tipo de abstracciones porque son abstractos sin que tenga que empezar a planificar cada cierto tipo de cosas. Hasta incluso me parece que hay una demasía tan grande en Bolivia que ya ni siquiera sabemos qué está regulado, qué no está regulado, qué es ilegal, qué es no legal. Da un ejemplo súper interesante Hayek en ese libro acerca de la tecnología porque ellos piensan que eminentemente cada cosa nueva tiene que ser regulada, pero no es así. O sea, yo creo que hasta incluso el mercado de criptomonedas creció abismalmente en Bolivia cuando ya dejaron de estar prohibidas, pero van a ver cómo va a bajar por el tema de que está regulado y aparte de que ese trámite es sumamente moroso de hacer, ¿no? Entonces, realmente no se le está dando la oportunidad no se le da la oportunidad a los individuos de vivir como quieren, pero siempre se van a ir por ese discurso con el que se sienten bien. Con ese discurso, como digo, reaccionario, sentimentalista, Exacto. Identitario, tanto así que la gente de derecha, por eso está feliz también con Bukele, porque se siente identificada con el tema de la seguridad, pero porque ellos piensan que como eso funcionó bien allá, en otras partes del mundo también, cuando no es así. Entonces siempre va a ser en esos pequeños aspectos discursivos que al final inminentemente te llevan a una servidumbre. Y al final entrar al autoritarismo solo necesitas un paso y para salir generaciones y ese es el problema. Albert. Estamos en una primera semana antes de los 2 meses que tenemos para poder analizar la segunda vuelta. 6 días y ha pasado de todo, la verdad. Nosotros, creo yo, y muchos analistas políticos, incluso cuando salieron los mismos resultados el día domingo, damos por ganador a Rodrigo Paz en la segunda vuelta. Pero en 6 días, lastimosamente, el capitán Lara ha fregado todo ese voto. Bien lo decía, mucha gente ha votado cansado de los mismos políticos de siempre, ha votado por Rodrigo Paz, porque le inspiraba un aire de renovación, aire de lo nuevo, una persona que quizás cometió errores siendo alcalde y demás cosas, pero no ha sido expresidente, no ha estado metido en muchos casos, no salió listas negras ni nada por el estilo, entonces votó por Rodrigo Paz. Pero el capitán Lara, una persona que tiene, como lo dijo Valverde, parece que tiene más lengua que cerebro, ha empezado a hablar y hablar y hablar y lastimosamente descontestó a mucha gente. Uno lo ve. En redes sociales, el día lunes, salía la foto del capitán Lara y de Rodrigo Paz. Me encanta, me gusta. Ahora todo está lleno de me divierte. Me enoja. Los comentarios en TikTok, donde él es famoso, uno entra a su TikTok y tiene más de 2.000, 3.000, 5.000 comentarios en sus videos. Mala es señal. bastante famoso y la gente lo apoya. Incluso las mismas encuestas de TikTok, Edma Lara arrasa con más del 70%. Ahora se está volcando. Y eso nos da a entender
de que en menos de 6 días, ¿qué va a pasar aquí a 2 semanas? Nos dimos cuenta que en Santa Cruz cerró con sectores bastante radicales al lado del socialismo. Tenemos al concejal José Quiroz, tenemos a personajes que le han hecho mucho daño a Santa Cruz, y los cruceños le van a dar un voto castigo a Rodrigo Paz y a Edman Lara. Y estamos hablando de que en Santa Cruz mucha gente dice que no va a pasar del 50% tuto. Yo pienso que va a llegar a un 70%. Pero eso se va a volcar en La Paz. Creo que en La Paz va a ser con un 70% Rodrigo Paz, digamos, que eso nos va a dar un bloque. Y vuelvo a lo que dije al inicio, Cochabamba, que es uno de los departamentos más cosmopolitas de Bolivia, va a decidir esta elección. Sí. Y aparte, quería hacer un énfasis en que esta elección no nos dejó solamente ganadores, también nos dejó perdedores. Y creo yo que el camachismo se ha debilitado a nivel nacional. Lo que en el 2019 comenzó como un arranque cívico, un arranque que quería poner a un presidente del comité en la presidencia, hoy en día no alcanza ni siquiera en los votos de ningún recinto del centro cruceño, ganó Samuel. Claro. Y hasta el cuarto anillo, ningún recinto ganó Samuel. Sí. Y eso nos da a entender de que el camachismo ya no tiene poder. Lo que pensábamos nosotros que le iba a favorecer en Potosí a Tuto Quiroga por el apoyo de Pumari, tampoco lo tuvo. Y nos dimos cuenta de que los políticos que en su momento, el 2019, salieron a flote, hoy en día no tienen nada de decisión en las elecciones. No, y aparte que a mí me parece pésimo ese tipo de campañas porque se está instrumentalizando la justicia. O sea, pensando de que de verdad el cambio de presidente debería tener cierto tipo de incidencia en lo que hace un órgano completamente diferente. Entonces ahí nos damos cuenta uno de los grandes problemas que tiene también el país. Ya no existe una separación de poderes. Se está instrumentalizando y politizando la justicia. Lo ponen como propuesta, incluso Exacto. Liberar a los presos, manejar la justicia, o sea que nada de competencia tiene un ejecutivo con el judicial, digamos, o sea, están irrumpiendo en su Es parte de la retórica, porque si uno dice eso y el otro no, ya estuvo, digamos, ¿no? Porque vemos incluso la campaña del señor Quiroga, ¿no? Como ha sido acusar a todo el mundo de nazista, ¿no? Esa ha sido la campaña del señor Quiroga. Pero ahora, por ponerle haciendo futurología, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder en estas elecciones, ¿no? Porque, a ver, pongámosle que ya, Capitán Lara sale vicepresidente. ¿Qué significa aquello? ¿O qué significa Rodrigo de presidente, ¿no? Que vamos a ver a quién pone de ministro de Economía, que va a ser muy importante eso. Una señal muy importante para los mercados, muy importante para los empresarios, muy importante para la población en general. ¿Quién va a ser el ministro de Economía de ese gobierno? Pero ¿qué significaría a nivel político? Una reestructuración de la izquierda y de la derecha, de ambos, ¿no? Porque para mí podría llegar a ser, de cierta forma, si es que no salía o pasa algo extraño, ¿no? Porque sería ilógico, pero vamos a ver quién lo asesora también a Lara. Sería posiblemente el fin de Evo Morales, ¿no? Como hegemonía de la izquierda. Y por otro lado sería la jubilación de la derecha de los 90. Sería la jubilación de Samuel, la jubilación de Tuto, sería la jubilación de Manfred. O sea, tendríamos una reestructuración total del panorama político. Una renovación interesante, por supuesto, pero bueno, vamos a ver a qué costo, ¿no? Ese es el tema y ese es el problema, ¿no? A mí me gustaría ver qué es lo que va a pasar si realmente el lunes se determina que van a liberar a Luis Fernando Camacho. Sí. Quiero saber, claro, ¿no? A ver, qué efecto va a ahí. tener eso y si tiene todavía ansias y la fuerza como para ir a una gobernación, que yo creo que todavía es su anhelo ser gobernador. Una segunda ya para poder administrar bien. Exacto, un tiempo completo, digamos. Claro. Sí, me parece esa parte interesante. Yo hacia adelante creo que Rodrigo y Lara les ha servido el desorden. Creo que la guerra sucia ha jugado en favor de ellos. Hacer campañas cada uno por su lado. Pocas veces se los ha visto juntos. Ha jugado a su favor. Uno se ha visto limpio sin ensuciarse con la imagen del otro. Han podido captar diferentes votos. Yo creo que ahora van a intentar ordenarse, porque la primera semana ha sido prueba de que estaban desordenados y que decían lo que querían. Yo creo que ese intento de ordenarse en realidad los va a desordenar. Sí. Yo creo que ese intento de mantener orden va a hacer que se peleen. Es lo que ya hemos visto entre Lara y Chi, que han intentado imponerle algo. Y la figura autoritaria, aunque no queramos, es una figura autoritaria. Lara lo ha demostrado, va a hacer que haya un conflicto interno. Sí. Yo no sé si vayan a armar un proyecto país en estos 2 meses que quedan para las elecciones.
el Ejecutivo creo que lo tiene muy desordenado. Sí, Yo también tengo esa pregunta, ¿no? ¿Quién va a manejar Proyecto crisis economía? institucional debería llamarse, Exacto. ¿no? O sea, No tiene completas sus es listas. el tema, Pues. ¿no? Ni siquiera No, tienen completas las exacto. listas. ¿Qué va a hacer el TSE? Ahí vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a hacer el TSE suceder? con esos cargos? Porque mira, Aquí? en una semana lo que pasó, ¿no? Imagínate los próximos 2 meses, ¿no? El capitán Lara está desenfrenado. Al tipo, más bien, a Rodrigo le quitaron el teléfono, más bien tenían que quitar el teléfono a Lara, parece, ¿no? Y ahora, Y digamos, como por la campaña, creo que han puesto pausa, digamos, Ujú, a lo que sí. están haciendo para intentarse ordenar. Vamos a ver qué pasa. Y sin embargo, ya tienen casi 40 diputados, ¿no? Sí, es Sí, una entonces, bancada fuerte. A mí eso me preocupa. No sé si conocen a sus diputados. Ni idea. Eran masistas varios. Eso decían, ¿no? Yo no tengo el dato verificable, pero me han dicho eso también. Y me preocupa, y del otro lado tienes a Tuto también con varios diputados. Samuel, yo no soy ningún pro Tuto, Samuel o cualquier candidato. Es más, no he votado en estas elecciones, pero me parece que tenían un plan, se refleja en sus planes de gobierno, en los documentos, cuando Rodrigo era una lista de deseos. Sí, dentro de todo, bueno, o sea, algo que yo tengo una queja, la verdad que la Asamblea Legislativa va a seguir estando la misma gente de siempre, porque han reciclado muchas personas de Creemos y de Comunidad Ciudadana, ambos, tanto Sí. Tuto como Samuel. Y a lo que yo tenía entendido, por lo menos un 70% de la lista que ya tiene Rodrigo son muchos, no sé si desertores del MAS o masistas, pero que sí han sido parte del movimiento del socialismo en su momento. Sí. Entonces, la Asamblea, la verdad es que no va a cambiar mucho, sino quién tiene más potestad de poder hacer que las cosas funcionen. Al final, digo esto porque la gobernabilidad en el país se va a poner complicada si es que nuevamente hay una guerra sucia. De hecho, que yo no daría por sentado de que el voto de Samuel se vaya a Tuto. No lo daría por sentado después de esa guerra sucia que Sí, hubo. O sea, sé. no Van a pagar ese lo precio digan por ahora. sentado. Ajá, van a pagar ese precio ahora. La Entonces tienen que mayoría, tener sí. mucho cuidado con las guerras sucias para la gobernabilidad del país, porque la Asamblea va a estar compuesta básicamente por la gente de Rodrigo y por la gente de Tuto, y así va a ser y no hay más. Entonces Claro. hay que tener cuidado. Ahora a los tres les pido que hagamos un cierre. ¿Qué es lo que esperan y qué es lo que creen que sería lo mejor? Así cortito. Empecemos con cómo hemos empezado. Beto. Ya. Bueno, primero quiero hacer la acotación de que estas elecciones son sumamente importantes, son fundamentales para nuestra historia económica incluso, porque nos jugamos verdaderamente el futuro. Yo les digo de que lo que espero de estas elecciones es que nuevamente, como en esta primera vuelta, ha sido una primera vuelta bastante tranquila, relativamente. Hubieron pocos conflictos, hubieron sí temas de candidaturas que han llegado a ciertos recintos, por ejemplo el caso de Johnny Fernández, Eva Copa, Andrónico, le tiraron creo que vidrio y todo, ha sido eso, pero sin embargo conflictos sociales significativos de un grupo de personas golpeando a otras, oyendo selectivamente, no ha habido, ¿no? Y espero que nuevamente sea una elección pacífica, que sea una elección en la cual los bolivianos vayamos y escojamos verdaderamente quién va a ser nuestro próximo presidente y quién va a escoger. Y posteriormente vamos a estar acá nuevamente para ver por qué y cuáles fueron las razones por las cuales se dio la votación en este sentido, ¿no? Pero bueno, por sobre todo, siempre voy a dejar un mensaje para el tema democrático, porque es para mí una frase que tiene que resumir siempre todo. La democracia no lo es todo, pero todo es nada si no hay democracia. Así que cuidémosla. Sofi. Creo que no tengo mucho que acotar, pero la verdad de que sí, o sea, la importancia que tienen y la responsabilidad que tienen los individuos en una elección es bastante importante, porque hay que ver el tema de las propuestas, porque no porque algo sea legal significa que sea moralmente correcto ni tampoco justo. Así que hay que votar con la cabeza, hay que realmente revisar qué es posible, y también le pediría a la gente que tenga un poco de paciencia, porque en temas de crisis que ya no se convierten en las crisis cíclicas a las que estamos acostumbrados de un tiempo estar bien y luego otro mal, ya se acabó. Ya estamos en un punto en el que se tiene que cambiar todo y en el que seguramente vamos a pasar mal, pero tenemos que tener una solución para salir a largo plazo. Claro. Porque uno tiene que empezar a aprender y entender de que no siempre las soluciones inmediatas son las correctas. Así que independientemente de quién gane, si es que hay una solución a largo plazo que sea factible, hay que tener paciencia, la vamos a maquinar un poco seguramente, pero sí, o sea, hay que empezar a informarse un poco más. La verdad que estoy feliz de que por lo menos en esa generación las personas sí las veo un poco más curiosas. Las veo que se quieren informar un poco más. Ya no ha impuesto tanto lo que es el voto útil, que yo tenía ese problema con el voto útil, porque eso no es tan democrático como la gente piensa, porque solo vota porque
porque Por miedo. por lo que el sentido tribal lo dice, y si no lo hiciste automáticamente eres masista y tantos, no funciona así la democracia. Entonces me alegra que en estas elecciones las personas hayan podido tener un poquito más de individualidad en ese sentido, que haya podido pensar, se haya podido informar y que por eso ha tomado las decisiones que ha tomado, pero todavía hay que arreglar ese tema de los votos reaccionarios y los votos identitarios, que espero que con las ideas y con este tipo de trabajo que hacemos nosotros se pueda solucionar, que bueno, igual es una solución a largo plazo, pero se tiene que hacer. Bien largo plazo. yo Sí, diría. pero se tiene que hacer. Albert. Bueno, muy importante destacar que estas elecciones del 17 de agosto nos han dejado un resultado bastante obvio. Nos han sembrado separación entre bolivianos y creo yo que el candidato uno de los dos tiene que sí o sí tener un discurso de unión, porque no va a ganar una elección con un país dividido y tampoco va a haber gobierno con un país dividido. Eso significaría de que entre quien entre va a tener conflictos, sea en La Paz, sea en Santa Cruz, sea en Cochabamba, sea en cualquier parte de Bolivia, va a tener conflictos si este personaje no logra mediar, no logra dialogar. Y eso es lo que necesitamos bolivianos. Una persona en la silla presidencial, ¿qué significa? Sos el representante de todo el país y sos la persona que debería congeniar con todos los bolivianos, no solamente con un sector. Y también hay que destacar que la participación de la juventud, más que todo, y eso quiero destacar mucho, en tema de vigilancia electoral ha sido masiva. Creo yo que esta ha sido una de las elecciones con bastante cuidadores de voto. Se han impulsado plataformas de diferentes lugares, Cuidemos el Voto, Soy Voluntario, demás iniciativas que uno ve, movieron más de 70.000 voluntarios a nivel nacional. Sí. Sí, muy Y bueno. no hay por qué decir que hubo fraude, hubo dejadez por parte de los políticos, porque fueron una de las elecciones más cuidadas de toda la historia de Bolivia. Y esto nos da como resultado de que los políticos tienen que cambiar de estrategia. Porque la guerra sucia, que solamente pagues, porque hay un tipo de estrategia que se llama estrategia por aire, que solamente pagues a los medios, pagues periódicos para que salga la cara del candidato ahí, eso no da como ganador en una elección. El que hace campaña puerta a puerta, campaña por tierra, como se le denomina, es la persona que va a ganar las elecciones. Y esperemos que los candidatos bajen de su nube y vayan a caminar por Bolivia, que eso es lo que nos falta a nosotros. Conocer cada rincón, conocer cada provincia, conocer cada boliviano y cuál es su necesidad. Eso, bro. Total. Y yo, para cerrar, igual un poquito de lo que creo es no nos comamos el cuento de que existen mayorías opositoras en la asamblea. Yo creo que esa dicotomía oposición y gobierno oficialista Frágil. ya se terminó. En la asamblea lo que va a pasar, va a haber una dicotomía sí entre quienes quieren hacer cambios y quienes no quieren hacer cambios. Sí, Y van a estar representados por las mismas personas que están en todas las bancadas. literal. Entonces vamos a tener gente de todos los colores intentando jalar hacia el cambio y hacia el no cambio. Lo hemos dicho hace mucho tiempo y todos los han repetido hace mucho tiempo. No es una asamblea nuevamente con mayorías, sino es una asamblea dividida, pero por ideas. Y yo creo que nosotros, ya conociendo quiénes van a ser nuestros representantes, deberíamos exigir que se cumplan con las agendas que se han comprometido, que hagan lo mejor para el país, dejen los intereses de lado. Ya sabemos quiénes son representantes de nuestros departamentos, son representantes de nuestras circunscripciones. Es nuestra responsabilidad también como votante y como ciudadano hacer que ellos nos rindan cuentas y que se cumpla lo que se tiene que hacer. Perfecto. Estamos listos, somos jóvenes, está bien, pero nos tienen que hacer caso porque eso es lo que demanda al final la población y quienes han votado por ellos. También no es que se van a solucionar de día a la mañana, estoy de acuerdo con la Sofi, la crisis va a perdurar, vamos a caer en una profundización de aquella, hay que estar listos y hay que ser pacientes. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y con eso yo creo que cierro. Entonces, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Creo que ha sido un episodio exacto con muchísimas cosas. Agradecerles a los tres. Ha sido un panel de maravilla. Los vamos a volver a tener para discutir más cosas y vamos a ver qué pasa en estas semanas. Hasta la próxima. Chao.